José. Hay un asunto. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Hay un asunto que yo sé que es muy poco glamuroso para los YouTube, Sí. em, pero que es un asunto que a mí me está produciendo muchas dudas. Digo, pero ¿realmente qué está pasando aquí? ¿Tú te acuerdas que había un señor en Cataluña que se llamaba Jordi Pujol? Sí, me quiere ¿Y sonar. te acuerdas que había una trama familiar tremenda del 3%, ¿no? Que es lo que pedían, ¿no? Eran mordidas, Ujú. y es una de las tramas más millonarias de la historia de la democracia. Fíjate tú, siendo un partido regional, tiene mérito, ¿eh? Es lo de las bolsas de basura llenas de dinero pasando a Andorra y eso. Es un sí, que es que era la herencia de su padre, no sé qué, tal. O sea, el caso Pujol es realmente como mucho más gordo de lo que podríamos pensar. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Pujol era el cacique de Cataluña, era durante toda la democracia, Convergencia fue el partido que hizo y deshizo en Cataluña todo a su medida. Y como tenían ese peso parlamentario en el Estado, pues eran auténticas máquinas de conseguir prebendas. Entonces, el sistema constitucional se empezó a pudrir a partir de ahí porque las fuerzas mayoritarias necesitaban. A los vascos los tenían más contentos por aquello del cupo vasco, estaba ETA, era un asunto más estático, digamos, pero Cataluña, pues con los negocios, digo, negocios políticos de Convergencia, Jordi Pujol era un tipo particularmente brillante, pues claro, Cataluña fue consiguiendo, ha sido pues una de las regiones mimadas de España Ujú, porque eran expertos ujú. en el lloro, la negociación, yo te doy esto, tú me das aquello, en fin. Claro, sí, pacto del Majestic, no sé qué, con unos, con otros. Claro, entonces durante todos esos años la familia Pujol pues pasó de ser, bueno, una familia bien, eran más ricos los Ferrusola, o sea, la mujer, ¿no? Industriales, textiles, en fin, ahí eran gente bien, pero claro, Pujol se convirtió en el cacique. Y cacique en el sentido más propio del término, porque Pujol conocía todos los pueblos de Cataluña. Era un tipo que iba de casa en casa. Era el padrecito de, Ujú. de, de los catalanes. Y pasó una cosa muy interesante, que es que primero, bueno, hubo un escándalo que fue el de Banca Catalana, por el que vimos por primera vez aquello de las manifestaciones. Sí, Porque si me tocan a mí, que soy el líder, os tocan a todos. Confundirse el líder de esa manera tan obscena con la población a la que representa porque gana unas elecciones, ¿vale? ya. Entonces, hay un personaje muy siniestro, que es Alfons Quintà, que está detrás de las noticias que se publican en El País en aquel momento sobre Banca Catalana y el escándalo de corrupción relacionado con Pujol. ¿Y sabes qué hace Pujol? Fíjate qué listo era. Se reúne con Alfons Quintà y le da TV3. Anda. Le dice, voy a montar una tele. ¿Dónde vas a estar tú mejor que con el padrecito? Y todo esto lo cuenta en un libro muy bueno Jordi Amat, que es el hijo del chofer, que cuenta cómo el chofer creo que del padre de Pujol, que es el chofer era el padre de Quintà, ¿no? Ujú. Son dos familias que están relacionadas en relación de servidumbre, pero ese hijo, Quintà, que resulta ser luego un psicópata, que mató a una mujer, bueno, era un pieza de mil pares de cojones, en el libro de Jordi Amat está muy bien contado, era un personaje muy siniestro, adquiere un poder descomunal, primero tocándole los cojones al padrecito y después, no, era el chofer de Pla, creo que era el chofer de Pla. Bueno, el caso, grandes familias catalanas. El caso es que ahí se cuenta muy bien cómo Pujol era muy listo, porque Pujol era corrupto,
pero sabía muy bien cómo combatir las noticias sobre su corrupción. En vez de hacer lo que hace el PSOE, que es comprar a periodistas que digan que todo es mentira y martillear encima de los otros, lo que hacía Puyol era comprar a los otros. Es más listo, sí. Más listo. Y le dio TV3. Entonces el inicio de TV3 está dirigido por este Quintano. Vale. Aquello de que si agitas el árbol caen todas las nueces, Jordi Pujol había creado una red clientelar, él y su familia, suficientemente grande como para que fuera imposible de denunciar. O sea, la corrupción era tan sistémica Ujú. que era imposible de denunciar. Entonces, cuando Maragall, del PSC, dicen que empezó a tener los primeros síntomas del Alzheimer, Sí. Maragall soltó la bomba. Y habló, creo que fue en esa la primera vez, creo que algo se había publicado en algún periódico pequeño, tal, pero habló de las mordidas, del 3%. Claro. Y ese, Es un poco lo que decías de la rama, la famosa declaración de Pujol, de a ver si vamos a menear mucho el árbol, ¿no? A ver si vamos a hablar de cosas y nos salpica a todos y una rama conecta con otra rama eso y empezó. cuando tú haces bien la corrupción, lo haces así. Eso es lo que hacía también Franco. O sea, Franco y Pujol sabían muy bien que para que la corrupción funcione, tienes que pudrir a tanta gente que sea imposible que eso caiga de una manera Ujú. higiénica. Claro. Son intereses que tienes que conseguir que tus enemigos tengan intereses en lo mismo que tú. Y por eso dicen que Maragall, cuando hizo esa alusión tan directa, ya estaba un poco ido con el principio de Alzheimer. El caso, O sea, que fue como una cosa no deliberada, como que se le... sí, como que se le fue la pinza, estaba gaga. El caso es que la consecuencia del estallido del caso Pujol fue el procés. Ujú. O sea, no es que Convergencia se volviera independentista, Vale. es que necesitaban un camino para correr Ujú. y para sacar a la justicia, o sea, para tener una justicia propia, una justicia leal. Ujú. Vamos a decirlo así, una justicia leal. Ten en cuenta que antes del procés se consideraba que un 15% de la población catalana era independentista según las encuestas, consiguieron que fuera casi la mitad. Ujú. Y lo consiguieron con una campaña en la que las élites se disfrazaron de masas. La gente sale a la calle, millones de personas, llenan las calles, todo el rato TV3, con el helicóptero, Sí, sí, sí. viendo el dibujo humano, ¿no? Eso destruyó por completo, o sea, digamos, fue esa inmolación de la que habló Jordi Pujol. Antes había una derecha catalana con seny, utilitarista, pragmática, negociadora, etcétera. Ujú. Decía, aquí vamos a catalanizar lo máximo que podamos esta sociedad, pero para que un día esta sociedad se emancipe de España, pero lo vamos a hacer no como los vascos, que son unos brutos, no como los indepes del futuro, que son unos imbéciles, sino que lo vamos a hacer pues con este rollo nacionalista de Pujol. Bueno, se les fue de madre con el procés, pero el procés también sirvió, tú fíjate, Jordi Pujol, 95 años, ya no tiene, desde luego le queda el 3% de las capacidades que tenía Sí, está bien tirado. cuando era el papito Pujol. Pues ahora se acaba de sentar, ¿vale? En el banquillo, ayer Ujú. o el lunes. El lunes se sentó telemáticamente en el banquillo, por una causa que empezó hace 9 años. Sí, o más. O sea, no, sí, pero la causa judicial, Ah, vale, sí, sí. ¿qué cojones ha pasado aquí? Quiero que escuches cómo lo contaba esta mañana que yo grabo esto, Rafa Latorre, ¿vale? Un grande. Enorme, Rafa. Aquí está el Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Inciso, esto lo escucho en el coche cuando llevo a mis hijos al cole y mi hijo cree que Rafa Latorre realmente es un gallo.
un gallo que habla. Buenos días, Carlos Alsina. Veo a un hombre de 95 años sentado en el banquillo y me pregunto cómo es posible que este proceso de los Pujol se haya alargado tanto. No hay una respuesta para ello que tenga que ver con lo jurisdiccional. Anoche hizo en La Brújula un repaso Joaquín Manso. Hace 13 años desde que se abrieron diligencias. Desde 2016 la instrucción está prácticamente acabada y el auto de procesamiento no llega hasta la segunda mitad de 2020. El juicio comenzó ayer, 2025. Miren, si quieren razones para criticar a la justicia, ahí las tienen. Porque además esta dilación no tiene nada de absurdo y mucho de político. De hecho, se parece demasiado a la morosidad con la que España empezó a entender que el clan de los Pujol le había abierto un butrón. Uno que afectaba a lo sentimental y otro a lo material, dos por tanto, y por esos túneles subterráneos de la política llegó el Procés. Ah, qué bellas resonancias tienen ahora aquellas palabras del patriarca Pujol de entonces, cuando estalló el caso de Banca Catalana. Hemos de ser capaces de hacer entender que con Cataluña no se juega y que no vale el juego sucio. Sí, somos una nación, somos un pueblo y con un pueblo no se juega. En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. Era 1984, no 2017. Hoy sabemos que si Pujol solo se ha sentado en el banquillo a los 95 años y probablemente con todas sus facultades mermadas, es por un fallo multiorgánico de la democracia española. De la prensa que hizo dormir en sus cajones el caso, de la política que se tragó la estrategia anfibia del catalanismo conservador de Pujol y ahora de la justicia, que ha tardado tanto que no es improbable que llegue antes el fallo divino que el terrenal. Madre mía, qué bueno es Rafa, tío. Rafa es, para mí, el mejor de la radio. Así te lo digo. Sí, sí. O sea, lo siento por Alsina, pero La Brújula es la hostia. Y sí, cada mañana escucho esto, pero ¿qué me interesa resaltar de lo que ha dicho? Estos tiempos, los tiempos judiciales son muy lentos, Mm, pero aquí ha pasado algo. sí. Aquí ha pasado algo. Sabemos que ha pasado algo. Han pasado cositas. O sea, la instrucción estaba terminada en el 16. ¿Vale? Ujú. El auto de procesamiento llegó en el 20. Estamos en 2025. Es verdad que a Jordi Pujol le piden menos años que a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo. Sí. Es verdad que la trama afecta de manera muy contundente, de los padres para abajo. Pero aquí han pasado cosas. Esto no... Es que lo sugiere La Torre, pero yo me atrevo casi a afirmarlo, ¿no? Aquí han pasado cosas. ¿Qué cosas? Yo no lo sé. Ujú. No tengo ni idea. Es que el proceso empezó, fue juzgado, se condenó y se ha indultado en lo que dura este proceso judicial. Sí, sí, sí. Vamos, es que es la leche, ¿eh? En fin, yo no sé qué ha pasado. Pero sí sé una cosa. Eh, fíjate cómo nos habla esto del poder real de algunas personas. Claro. Esto es el poder real. El poder real es que han sentado, bueno, como pasó con Pinochet, han sentado a un viejo que está con un pie en la tumba Mm, a declarar. Y ha habido tiempo de sobra para hacerlo antes. Pero, o sea, desde luego está el trabajo de los abogados que, claro que deben ser los mejores abogados del mundo y van poniendo palos en las ruedas al proceso para retrasar, demoras. Ya sabes que los abogados utilizan una técnica que es pues, todo lo que lo puedan alargar, ¿no? Y son buenos en eso, pero hostia, es que son, ya te digo, o sea, desde que Pujol preguntó en Espejo Público ¿y qué coño es la UDEF? ¿Te acuerdas? Susana Griso, delante. Desde el ¿y qué coño es la UDEF? Hasta ese viejo mermado de 95 años declarando por videoconferencia,
empezó y acabó el procés. Y fue juzgado, condenado e indultado. Sí, sí. Y amnistiado. Y casi amnistiado. Porque sigue Puigdemont en Waterloo. Son de esas cosas que si no te rechinan es porque estás totalmente dormido. Queda muy claro que el poder es más que el popla, ¿eh? Cuando lo de banca catalana, si es que ya lo he dicho antes, pero cuando lo de banca catalana se vio muy bien. ¿Qué hace un gran populista? ¿Qué hace un tipo de verdad brillante como fue Jordi Pujol? Cuando le atacan a él, decir que están atacando a Cataluña. Sí, sí. Que atacan a Maduro. No, atacan a Venezuela, ¿no? Claro. La buena noticia es que si a cualquiera de vosotros os pillan en cualquier cosa, podéis contar con que la condena llegue antes, pese a todos los retrasos, tranquilos, porque si tenéis que ir a la cárcel, os da tiempo a ir a la cárcel y a salir en lo que dura el proceso de la familia Puyol. Así que, visto desde ese punto de vista, salís todos ganando. Y este vídeo no ha sido patrocinado por ningún despacho de abogados de la familia Puyol. No. Pero quien los pillara.